Otro ejercicio teórico. Vamos a definir el módulo y el argumento de un número complejo cualquiera z y la forma polar de ese número complejo. Apartado B. Pasar de un número complejo expresado en forma binómica a expresarlo en forma polar y viceversa. Bien, en vídeos anteriores ya os expliqué qué eran los números complejos, cómo se operaba con ellos, suma, resta, multiplicación y división. Ahora vamos a hablar de la forma polar, cómo se puede expresar un número complejo en forma polar. Recordáis también que los números complejos se pueden representar en el plano complejo. Este es el eje real, este es el imaginario. Un número complejo será un punto del plano. Si el número complejo z es a más bi, a la parte real y b la parte imaginaria, estoy dando un número complejo en forma binómica, que ya se explicó. Es porque en el eje real este punto es el punto A, el número A, y en el eje imaginario este punto es el punto B, ¿verdad? Sabéis que este punto se llama afijo del número complejo z, pero también se llama afijo al vector que une el 0, 0, bueno, o el número 0 con el afijo. Pues bien, definimos el módulo de un número complejo como lo que mide, es decir, la longitud del vector este rojo, que es su afijo. Se representa muchas veces así, z entre barras. Utilizaré la letra R para referirme al módulo del vector. Y si conocemos el número complejo en su forma binómica, ¿qué valor toma el módulo? Piensa que la longitud de este vector es también la longitud de la hipotenusa del triángulo que estoy marcando ahora. El 0, este punto y este punto, ¿verdad? Aquí hay un triángulo rectángulo, este ángulo es de 90 grados, y el módulo del vector es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Piensa que este cateto mide A, este cateto mide B, claro, porque es esta longitud. Por tanto, el módulo de z es la raíz cuadrada, positiva evidentemente, de la suma de los cuadrados catetos, el teorema de Pitágoras, vamos. ¿Y qué es el argumento de un número complejo? Pues es exactamente el ángulo que va de la parte positiva del eje real al vector A fijo, es decir, este ángulo. Se llama argumento. ¿Cómo hallar este ángulo alfa? Bien, observa que en este triángulo rectángulo que antes decía, la tangente de alfa, la tangente del argumento, es b partido de a. Así que alfa es el ángulo cuya tangente es b partido de a. Entonces, si conocemos la a y la b, es decir, conocemos la forma binómica de número complejo, con esta fórmula hallaremos el argumento y con esta otra hallaremos su módulo. Advertiros de algo importante. A la hora de hallar el ángulo cuya tangente es un número, sabéis que habitualmente hay dos ángulos que tienen una misma tangente, entre 0 y 360 grados. Hay que saber de qué ángulo estamos tratando. Para eso hay que representar el afijo y así ver en qué cuadrante está ese afijo. Lo escribo, debemos representar el afijo para saber cuál es el ángulo alfa, que el número 0, que es un número complejo, no tiene argumento. Comentaros también que se denota el argumento alfa a veces así, ¿no? ARG del número complejo Z, argumento del número. Y por último, ¿qué es eso de la forma polar de un número complejo? Observa que un punto cualquiera del plano complejo queda unívocamente determinado por el módulo de su afijo y el argumento de su afijo. Dicho de otra manera, si yo sé el módulo y el argumento de un número complejo, sé de qué complejo estamos hablando, es único. Cuando yo del número complejo no conozco la a y la b, sino su módulo y su argumento, decimos que estamos expresando un número complejo en forma polar. ¿Y cómo se escribe? Pues el número complejo, si sé su módulo, pongo R, y sé su argumento, ponemos aquí debajo un poquito más pequeñito alfa. A veces se pone una cestita así para que quede más claro que este es el argumento. Módulo y argumento. Haceros algunas observaciones también. Piensa que si un número complejo tiene de módulo, no sé, R y de argumento alfa, el argumento también podría ser alfa más 360 grados. Estaríamos hablando del mismo número complejo, ¿no? El mismo alfa. Si al mismo ángulo alfa le sumamos 360 grados, pues también tenemos al final el mismo número complejo. Quien dice 360, pues puede decir en general 360 grados por k, ¿no? Siendo k un número entero. Aunque solemos quedarnos siempre con el ángulo alfa, que está entre 0 y 360 grados. Otra observación, como he dicho antes, es que el número complejo 0, es decir, el 0 más 0i en forma binómica, no se puede expresar en forma polar,
ya que no tiene argumento. Otro comentario, si tenemos un número complejo en forma polar, su módulo y su argumento, entonces el opuesto tendrá el mismo módulo pero argumento 180 grados más. Gráficamente se entiende muy fácil. El opuesto de a más bi es el menos a menos bi, que estará pues por aquí. Este será el menos z. Observa que el módulo de su afijo va a ser el mismo y el argumento el mismo alfa pero 180 grados más. Observa también que el complejo conjugado tendrá el mismo módulo pero argumento menos alfa. Piensa que si z es a más bi, el conjugado estará por aquí ya que es a menos bi. Este vector tendrá el mismo módulo que este, lógico, y el argumento será 360 grados menos alfa, pero también puedo escribir menos alfa, que es lo que aquí he dicho. Pasamos al apartado B. Me piden que encuentre la forma de pasar de un número complejo expresado en forma binómica a polar y viceversa. Vamos nuevamente a representar un número complejo en el plano complejo. El que sea, lo elijo del primer cuadrante, pero podría ser un punto de aquí o de aquí, del que sea. Por ejemplo, este, en forma binómica, que sea a más bi. En el eje real, este punto sería el a. En el eje imaginario, este punto sería el b. Ya sabemos que el módulo es lo que mide su afijo, es decir, este vector. Módulo que he llamado r, y el argumento del número complejo es este ángulo que va de la parte positiva del eje real al afijo. Y se denota con argumento de z, pero también con alfa, ¿no? ¿Por qué no? Y ya sabemos que un número complejo z se puede escribir en su forma binómica o en su forma polar. De las dos formas queda perfectamente determinado. En su forma binómica tenemos que conocer su parte real y su parte imaginaria. En su forma polar tenemos que conocer su módulo y su argumento. En el apartado anterior ya vimos cómo, sabiendo la a y la b, podemos hallar la r y la alfa. Tenemos estas dos fórmulas. El módulo es la raíz cuadrada positiva, evidentemente, de a al cuadrado más b al cuadrado. Y el argumento, el ángulo cuya tangente es b partido de a. Y no lo escribo otra vez, pero tenemos que tener en cuenta en qué cuadrante está el afijo para saber cuál de los dos ángulos es. Normalmente hay dos ángulos. Tomad esto como fórmulas que debéis memorizar. Nos permiten pasar de forma binómica a forma polar. Pero ¿y pasar de forma polar a forma binómica? Pues también tenemos dos fórmulas. Vamos a deducirlas. Pues si conocemos el módulo y el argumento, la r y la alfa, ¿cómo hallar la a y la b? Piensa en el triángulo de vértices el punto 0, el punto A y el punto Z. Ese triángulo es rectángulo, este ángulo es de 90 grados. Piensa que este cateto es la A que quiero hallar y este otro cateto es la B que quiero hallar. Conozco la hipotenusa del triángulo y este ángulo agudo. Puedo decir entonces que en este triángulo el coseno de alfa, el coseno del argumento del número complejo z es cateto contiguo a partido hipotenusa, que es la r. A partido de r. Es decir, la a es r por el coseno de alfa. Esta es la fórmula que iba buscando para hallar a si conocemos el módulo y el argumento. Para hallar b, pues utilizaré el seno de alfa en el triángulo antes dicho, ¿no? Cateto opuesto, que es b partido de hipotenusa, que es el módulo del número complejo. B es r por el seno de alfa. Así que si conocemos el módulo y el argumento, podemos hallar la a y la b muy fácilmente. La a es el módulo por el coseno del argumento, memorizad, y la b es la r por el seno del argumento. Ahora cuando hagamos ejercicios lo vais a ver todo más fácil, con ejemplos, claro. Deciros por último que también está la forma trigonométrica de expresar un número complejo z. Deciros por último que está también la forma trigonométrica de expresar un número complejo, pero es muy sencillo. Es darte cuenta que si z es a más bi, como a es r coseno de alfa y b es r seno de alfa, voy a poner la i delante para no confundir. Si sacamos en esta suma factor común la r,
tenemos esta expresión. Y cuando el número complejo z se expresa así, como el módulo por, entre paréntesis, coseno de alfa más i seno de alfa, se dice que está en su forma trigonométrica. El GeoGebra es un programa que podéis instalar en vuestro ordenador, es gratuito y te ayuda a entender los números complejos y muchos problemas de matemáticas. Mirad, aquí tenemos el afijo del número 4 más 3i. En forma polar es 5 y de argumento 36,87. El módulo lo he hallado con esta fórmula, que es la fórmula que tenemos nosotros para hallar el módulo. Si el afijo lo cambio, por ejemplo, lo coloco por aquí, el argumento es mayor, el módulo es 4,12 ahora, es el afijo 1 más 4i. Por ejemplo, si el afijo lo coloco sobre el eje imaginario, me va a dar un número imaginario puro, ¿veis? 4i. Y observa como el argumento es ahora 90 grados. El número 4i en forma polar es el 4,90 grados. Si estamos ante un número del segundo cuadrante, el ángulo estará entre 90 y 180, la A es negativa, la B positiva. Si nos pasamos al tercer cuadrante, A y B es negativo y el argumento está entre 180 y 270. Y en el cuarto cuadrante, pues la A es positiva, la B negativa y el ángulo es mayor de 270 y menor de 360. Si me coloco en el eje real, observo lo que ocurre, no sé si lo veis bien. Pone aquí que es 8 más 0i, es decir, es el número 8, este punto es el 8, y en forma polar es el 8 de módulo, lógico, este vector mide 8, y de argumento 0 grados. Si tengo un número negativo, por ejemplo el menos 5, el menos 5, no sé si lo veis bien aquí, pone menos 5 más 0i es igual a 5, 180. El argumento es 180. En fin, ahora el siguiente ejercicio os voy a pedir que paséis de binómica a polar y de polar a binómica, números distintos, números complejos distintos. Recuerda que todos los ejercicios están en la web aprendermatemáticas.org. En un enlace que hay en la descripción del vídeo os lleva a la página que hablo de los números complejos para primero de BAT.